Me gustaría haceros una presentación sobre el libro, contaros un poquito sobre los inicios, sobre cómo surgió toda la idea del sistema Hanasaki y bueno, y en qué consiste el sistema. Así que voy a empezar, ¿vale? Konnichiwa minasan, koko ni kite kurete hontou ni domo arigatou gozaimashita. Demo anata no jikan o watashi shite kurete sore wa ichiban kansha shiteru. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Seguimos? No hace falta que traduzca, ¿no? Bueno, os he dicho que muchísimas gracias por venir aquí hoy, pero sobre todo por entregarme lo más valioso que tenéis, que es vuestro tiempo. Bueno, como ha dicho John hace un momento, soy Marcos Cartagena, uno de los fundadores de descubriendojapón.com y el escritor del libro El sistema Hanasaki, los 9 pilares de Japón para una vida centenaria con sentido. Pero antes de meternos en materia sobre el libro, me gustaría contaros la historia de un sueño, porque qué mejor forma de empezar una conferencia que hablando de sueños. Y ese sueño fue Japón. Cuando yo tenía 18 años, yo imaginé que un día estaría en Japón viviendo, estudiando y aprendiendo japonés. Y mucho tiempo tuvo que pasar para que pudiera hacer realidad el sueño, 10 años casi, en el que tuve que ahorrar dinero, tuve que planificar el viaje, estudiar japonés, pero al final hice las maletas y me fui. Y ese primer año en Japón, para mí fue un antes y un después. Para mí fue como vivir 5 años, literal, en España, por el volumen de experiencias diferentes que yo tuve allí. Todo era diferente, el colegio, o sea, la universidad donde yo estudiaba, las calles donde me movía, la gente que conocí, incluso las cosas más simples, como ir a comprar en un supermercado, era una gran experiencia. Yo me acuerdo aquel día que entré por primera vez en un súper y veía todo ese tipo de productos, ese tipo de cosas que no sabía ni qué eran. Yo sentía como si estuviera en una nave espacial, ¿vale? Había unas gelatinas raras que tenían unos trocitos de, quiero pensar, que fruta, suspendidos en el aire. Y yo decía, esto es la comida del futuro. Después de ese primer año en Japón, yo quedé conectado al país y un trocito de mi corazón se volvió japonés. Después de aquello, volví una y otra vez al país. En total he vivido entre sus fronteras alrededor de 4 años. En todo ese tiempo yo he realizado múltiples experiencias vitales que me han permitido conocer Japón en profundidad. Por ejemplo, he vivido con una familia de japoneses. He estudiado en la Doshisha University de Kioto, donde también formé parte del club de karate en el que yo era el primero y único extranjero en entrar en la historia del club. Ahí estoy a la izquierda, no sé si con coletilla. Y he recorrido el país prácticamente entero gracias a los viajes que organizamos en Descubriendo Japón. En todo ese tiempo yo he sacado varias conclusiones. Una de ellas es que Japón me ha ayudado a crecer. Todo lo que yo aprendí ahí ha hecho que yo pudiera crecer a nivel personal. Y en un afán por tratar de recopilar todo ese aprendizaje en un solo sitio fue la idea de hacer el sistema Hanasaki. ¿Vale? El sistema Hanasaki es un método que cualquier persona que aplique, yo estoy seguro de que le va a ayudar a vivir una vida más larga y mejor. Todo ello basados en los secretos de la longevidad japonesa. No sé si sabíais que Japón es el país con mayor esperanza de vida del mundo, pero concretamente que en el sur de Japón, en la región de Okinawa, está considerada como un paraíso de la longevidad, porque la gente todavía vive más allá que la media más alta. Y esto no es por casualidad. Hay una serie de cosas que hacen, algunas de forma consciente, otras de forma inconsciente, que les ayudan a vivir más tiempo una vida mejor. Yo no pude resistir la tentación de comprobarlo por mi cuenta, y esto no os lo cuento de oídas. Yo mismo me fui a Okinawa a ver qué hacían aquellos longevos ancianos para vivir tanto tiempo, y después de entrevistar a centenarios durante días, llegué exactamente a la misma conclusión. Esto no es por casualidad. El sistema está compuesto de 9 partes, ¿vale? Y todo lo que yo aprendí en los más de 16 años que llevo de conexión con Japón y las lecciones que aprendí en Okinawa están condensadas dentro del sistema Hanasaki. Los 9 pilares de Japón para una vida centenaria con sentido. Y digo sentido porque para mí una de las cosas más importantes, o que mi mayor deseo,
sería llegar y cuando yo sienta que llega mi último día y vea la muerte asomar por la puerta, pueda decir de corazón que mi tiempo aquí ha valido la pena. Y esa es una de las esencias del sistema. Bueno, y ahora la pregunta del millón, ¿y cómo lo hago? Bueno, pues vamos a hablar de cada uno de los pilares un poquito, porque cada pilar daría para una conferencia de 1 hora, pero voy a intentar contaros un poquito la esencia de cada uno de ellos. El primer pilar es Kaizen. Kaizen es una palabra japonesa que está compuesta de 2 partes. Kai es cambio, Zen es bueno. Su traducción es cambio bueno, aunque los japoneses la traducen más bien como cambio bueno constante, y por eso aquí la conocemos como mejora continua. El Kaizen es la voluntad de tratar de hacer siempre las cosas mejor la próxima vez a como ya las hemos hecho, incluso aunque ya las estemos haciendo bien, y es siempre aplicar el Kaizen. El Kaizen es un concepto que se ha utilizado mucho en el ámbito empresarial, pero yo estoy convencido, bueno, de hecho animo a que es un concepto que se puede utilizar en cualquier área de la vida, ¿vale? El mayor ejemplo de Kaizen lo encontramos en la mismísima naturaleza. La naturaleza ha pasado de la forma de vida más ínfima de una mísera célula a estructuras complejas como por ejemplo este cuerpo serrano que veis aquí, que dices, joder, qué bien hecho está, ¿no? Qué obra de la naturaleza. Si cogiéramos cualquiera de los órganos que componen el cuerpo, veríamos que se trata de máquinas increíbles que ni todos los físicos, químicos y biólogos juntos soñarían con poder diseñar. Y todo esto a base de pequeños cambios a mejor. Y si la naturaleza, que tiene como principal principio el hecho de evolucionar, ¿por qué nosotros, que somos parte de ella, no hacer lo mismo? Evolucionar. Y además os voy a decir una cosa, el ser humano es el único animal en la faz de la Tierra que puede morir mejor que como nació, que puede evolucionar en vida. Y esto gracias a aplicar el Kaizen. Así que yo os animo a que sea algo que integréis en vuestras vidas. Aunque si estáis aquí hoy escuchándome, es porque eso ya un poco lo tenéis claro y os felicito, porque os va a ayudar mucho. El siguiente concepto es minimalismo. El minimalismo es una corriente filosófica que promueve los beneficios de centrarnos en lo esencial, de eliminar lo superfluo, para poder concentrarnos en lo que verdaderamente es importante en nuestras vidas. Los japoneses llevan practicando el minimalismo durante siglos, todo ello influenciado en parte por el budismo que impera en el país desde el año 700. El budismo dice que, entre otras muchas cosas, tratemos de simplificar y de que eliminemos de nuestra vida los elementos sobrantes. Aquí mi hijo animándome, muchas gracias, Kento. En realidad lo que está diciendo es, bien papá, lo estás haciendo bien, sigue así. Yo me acuerdo perfectamente aquel día que entré por primera vez en lo que sería mi habitación durante 1 año en Japón. Yo me alojé en la típica casa antigua de Kioto, lo que llaman la machiya, ¿vale? En la que el suelo de tatami, la habitación tradicional. Y cuando abrieron la puerta y yo la vi delante mía, lo primero que pensé fue, como dice Leo Harlem, ¡esto está por amueblar! Dije, voy a tener que ir al Ikea. Pero al poco tiempo de estar ahí, empecé a disfrutar de lo que ese espacio vacío me proporcionaba. Porque luego me di cuenta de que no estaba vacío, estaba lleno de espacio. Y no fueron pocas las horas que yo pasé sentado en el suelo de aquel tatami, reflexionando, entre otras muchas cosas, sobre lo que Japón y sobre lo que esa habitación me hacía sentir. Y yo no sabía cómo describirlo, pero yo diría que es como si la energía tuviera sitio para circular, como si no se quedara estancada en ningún punto. Y a mí eso me hacía sentir bien, me hacía sentir en paz. Entonces fue cuando comprendí el verdadero significado de una frase que siempre hemos escuchado mucho: menos es más. El siguiente pilar es paz interior. La paz interior es un estado interno en el que nos sentimos con mayor serenidad, tranquilidad, mejor con nosotros mismos.
Cuando tenemos mayores niveles de paz interior, podemos centrarnos en lo que verdaderamente nos gusta en la vida. Yo, en Japón, aprendí diferentes técnicas que me ayudaron a conseguir mejores niveles de paz interior. Técnicas sobradamente conocidas como, por ejemplo, la meditación, la contemplación, la práctica del silencio, pero sobre todo, una que a mí me impactó fue la del momento presente. O sea, los japoneses son personas que son capaces de mantenerse en el momento presente más de lo que yo había conocido hasta ahora. Y eso yo creo que les viene influenciado a diferentes disciplinas que tienen, que les ayudan a estar en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, la ceremonia del té, la caligrafía, que es un baile con el pincel, la hoja y la tinta, los baños termales, que aquellos que hemos ido a Japón ya nos hemos vuelto adictos, los onsen, de llegar ahí, sentarte y estar una hora sin hacer nada, simplemente estando en el baño. Pero sobre todo, en las artes marciales. En el karate existen unas secuencias de movimientos que se llaman kata, que para ejecutarlas tienes que estar completamente en el momento presente, sin distraerte con nada. Tienes que estar ahí, porque si no, no sale perfecta. Si tú cuando haces una kata no estás en el aquí y en el ahora, jamás va a salir perfecta. Y además, os voy a decir una cosa, el momento presente no solo es bueno para hacer las cosas bien, sino también para darnos cuenta de esos pequeños detalles valiosos que están ocurriendo en cada momento. ¿Vale? Porque como decía John Lennon, la vida es aquello que sucede cuando estás atareado pensando en otros planes. Y para eso es esencial tener momento presente. El siguiente pilar, naturaleza. La naturaleza es lo que nos lleva a reconectarnos con nuestros orígenes. El pueblo japonés tiene un vínculo muy especial con la naturaleza, y yo creo que esto les viene influenciado por el sintoísmo, que es otra de las religiones que junto con el budismo se combinan, y es la originaria y primigenia del pueblo japonés. Y según el sintoísmo, en el interior de todos los elementos naturales se alberga una energía divina con la cual nos conectamos. Y yo no vengo aquí a promover ninguna religión, ni a decir si una cosa es cierta o es falsa, pero yo de mi tiempo en Japón me quedé con esa parte del sintoísmo, con la conexión. ¿Alguien sabe lo que se siente cuando estás caminando por un bosque, en el que solo se oye el murmullo de los pájaros, en el que una suave brisa te acaricia la cara y una fragancia húmeda te limpia los pulmones? ¿Alguien sabe lo que se siente cuando estás sentado en una playa desértica, escuchando el sonido de las olas del mar, viendo cómo los rayos de sol se reflejan en la superficie, como si fueran miles de pequeños diamantes, y una atrevida ola te toca la planta de los pies? ¿Alguien ha vivido una situación así con la naturaleza, esa conexión? Que alguien me diga que eso no te sana por dentro. Y esto ya no es una suposición, una cosa que imaginamos, y es que cada vez más la ciencia está demostrando los beneficios que tiene estar en contacto con la naturaleza. De hecho, en Japón hay una técnica que se llama Shinrin-yoku, que consiste en recomendar a los pacientes que sufren de ansiedad, que sufren de estrés, que sufren de presión arterial alta, salir al campo a dar paseos de 1 hora o 30 minutos como mínimo, para impregnarse de todo lo que ese elemento natural le puede llegar a proporcionar. O sea, eso ya es recomendado a nivel médico. No deberíamos de permitir que vivir en estas junglas de hormigón en las que generalmente vive la mayor parte de la población nos separen de nuestros orígenes. El ser humano ha estado en contacto con la naturaleza siempre y nunca debería dejar de estarlo. El siguiente pilar es salud. A ver, ¿quién de aquí me vendería? Y sé que esto es una proposición un poco rara, ¿vale?
me vendería uno de sus ojos por 100.000 euros. Si sacara un maletín y lo pusiera aquí, 100.000 euros en metálico, ¿quién me vendería un ojo? Me da igual, izquierdo o el derecho. ¿Y qué tal 200.000? 200.000 euros por un ojo, 300.000 euros. Oye, veo a alguno ahí que está a punto de decirme que sí. No me lo hagáis, ¿eh? No me acojonéis. ¿Y qué tal 1.000.000 de euros? Venga, que alguien levante la mano. 1.000.000 de euros. Aquí mismo, aquí y ahora, 1.000.000. Porque hay niños, si no te diría cuál. Bueno, yo sé que esto es de broma porque nadie vendería un ojo aquí por 1.000.000, ¿a que no? Tuyo o de otro. Bueno, no voy a seguir subiendo que entra en un territorio complicado. Bueno, si nadie vendiera un ojo por 1.000.000, ¿qué me estaríais diciendo con eso? ¿Que vuestro cuerpo tiene un valor incalculable que no se podría pagar con dinero? Porque ya solo un ojo vale más que 1.000.000, ¿cuánto vale el resto? Y sin embargo, a veces, no solo lo que vemos en los demás, sino nosotros mismos, ¿cómo tratamos a nuestro cuerpo? A veces lo tratamos como si fuera un trapo, como si no valiera nada. Y ya lo hemos visto, vale millones. No, ni se puede pagar. Yo en Japón encontré un pueblo que está como más concienciado con el tema de no hacer daño a su cuerpo, de cuidarlo, ¿vale? Y allí yo aprendí diferentes hábitos que me han ayudado a tener una mejor salud. Y os podría hablar de muchos, pero os voy a contar uno que es tan sencillo como magnífico al mismo tiempo. Algunos seguro ya lo conocéis, y es el refrán Hara Hachi Bu. Hara Hachi Bu es un proverbio japonés que significa come al 80% de tu capacidad. Fíjate que es simple, come al 80%, porque según los japoneses, ese 80%, o sea, ese 20% que va del 80 al 100 es el que realmente nos hace daño. Imaginemos nuestros órganos como máquinas que pueden funcionar un número determinado de horas. Vamos a poner 10.000 horas, ¿vale? Y ahora, en cada digestión, cada vez que comemos, en vez de usar 3 horas de nuestro estómago y el resto de órganos, usamos, o sea, en vez de usar 2 horas, usamos 3. Quiere decir que estamos usando 1 hora más en cada comida, cada día, cada año. Y quizás un órgano que podría haber durado perfectamente hasta los 100 años, nos dura 80 o 60 años. Y eso es solo uno de los efectos positivos. Hay muchos relacionados con comer al 80%. Tenemos más energía, tenemos menos obesidad, tenemos menos gasto de dinero, menos comida, menos gasto de recursos, y así podría seguir. Y solo es, come al 80%. Yo, de verdad, desde que lo estoy aplicando, me siento mucho mejor, y os lo recomiendo, ¿vale? Porque como decía Jim Rohn, en una frase magistral que era, cuida tu cuerpo, porque es el único lugar que tienes para vivir. El siguiente pilar del sistema Hanasaki es relaciones. Las relaciones con otras personas son la principal fuente de alegrías y desventuras que experimenta el ser humano a lo largo de toda su vida. Y por mucho que queramos vivir solos, aislarnos de todo, pasar de la gente, al final siempre vamos a necesitar entrar en contacto con alguna persona, por alguna razón o por otra. Somos seres sociales, no podemos vivir sin la gente, los necesitamos. Y es que además hoy en día está demostrado que las relaciones influyen en lo larga o corta que es tu vida. Y ese es uno de los secretos de los ciudadanos de Okinawa, ¿vale? Allí hay una costumbre, que es la costumbre de formar un grupo que se llama Moai. Los Moai son grupos de personas que se juntan y ya nunca más vuelven a separarse hasta que al final fallecen. Independientemente de que se queden solos por su familia o por el resto de amigos, saben que siempre tendrán a su Moai, que les apoya, que les valora, que les quiere. Esa sensación de pertenencia, esa sensación de tener a alguien ahí que te respalda, siempre, pase lo que pase, les genera un estado de ánimo que les ayuda a vivir más tiempo, una vida mejor. Y lo mismo ocurre al contrario. Hoy sabemos que la sensación de soledad acorta la vida.
Y esta es una de las conclusiones que se sacó en la 125 Convención Americana de Psicología, en la que se sacaron varias conclusiones, pero una de ellas fue: la soledad o el aislamiento social pueden representar un peligro para la salud pública incluso mayor que la obesidad. Hoy en día, con las redes, con el Facebook, con todo lo que tenemos, hay cada vez más gente que se siente sola. Y tiene 1000 amigos en Facebook y se sienten solas. En Estados Unidos ya están empezando a catalogar a la soledad como una de las principales causas de muerte evitable junto con el tabaquismo. Así que, sabiendo esto, yo, de verdad, con este pilar quiero animar a la gente a que cuide a las personas que quiere, que las mime, que las proteja, que esté ahí, que las escuche, porque es de lo más importante que hay en la vida. El siguiente pilar es principios. Los principios son leyes universales que regulan el comportamiento del ser humano. Son lógicos, evidentes y prácticamente irrefutables. ¿Alguien puede contradecir palabras tan grandes como honestidad, tolerancia, solidaridad? ¿Alguien puede decir que eso... por culo la tolerancia? Las sociedades que se basan en principios funcionan mucho mejor. Los principios nacen de la voluntad del ser humano por comportarse más allá que los instintos animales, por un comportamiento superior, por una voluntad de hacer algo más allá, ¿no? Hacer lo correcto. Una de las cosas que nuestros viajeros en Descubriendo Japón más se sorprenden de allí, porque allí hay muchas cosas que te sorprenden, es como decía un amigo mío, es un mundo dentro de otro. Y ellos se sorprenden principalmente del trato que reciben por parte de los japoneses, de esa amabilidad, ese sentido cordial, ese respeto, que prácticamente se respiran en el ambiente. Y eso ha convertido a Japón en el país más seguro del mundo. Un país en el que ocurren cosas como milagrosas, ¿no? Como que dices, esto no puede ser verdad, ¿no? No te lo crees. De que pierdas una cámara digital que vale 800 euros en mitad de la calle y vayas a objetos perdidos de la policía y esté ahí. Y esto no lo digo porque lo haya leído en internet y lo haya escuchado. No os podéis imaginar la de cosas que han perdido mis viajeros. Y eso que siempre les digo, cuidado con las mochilas, cuidado con tal, no os dejéis nada. Siempre hay alguien que pierde la mochila con el pasaporte, el dinero, el iPad, bueno, os contaría anécdotas para aburrir. Hay uno que daría para una conferencia, pero no, y no las tuviera otro, peor todavía. Era otro peor que yo. Pero siempre han recuperado sus cosas. Y cuando las perdían, me veían a mí tranquilo y yo estoy ahí, mi pasaporte, todo. Y yo le decía, tranquilo, vamos a ir a la policía, lo primero vamos a preguntar. Y dice, tío, pero ¿cómo van a devolverme eso? Pues te lo devolvían. Y la gente se iba por ahí alucinada. Casi que yo agradecía a la gente que perdía las cosas, porque luego se iban de ahí tan encantados con Japón, ¡oh! Me han devuelto todo, esto es la hostia. Voy a hacer publicidad de Japón a muerte. Claro, casi que lo agradezco, ¿no? Las pérdidas, aunque me hacen sufrir en el momento, ¿no? La experiencia fue buenísima. Os voy a contar la anécdota que contaba un chico que se llama Yokoi Kenji. Yokoi Kenji es un chico de padre japonés, madre colombiana, que se crió en Colombia y su adolescencia fue en Japón. Es un conferenciante internacional que se dedica a hablar sobre los beneficios de ambas culturas para lograr un acercamiento. Y Yokoi contaba una anécdota que estaba él con su padre esperando para cruzar un semáforo. Y entonces estaba ahí, a las 8 de la tarde, no había nadie, ni un coche, ni un peatón, de noche, y los dos ahí plantados. Semáforo en rojo. Estaba ahí Yokoi Kenji ya ahí nervioso. Dice, papá, ¿por qué no cruzamos? Entonces el padre le dice, no, es que estamos esperando. Y a Kenji ahí diciendo, sí. Dice, papá, pero es que no viene ningún coche. Entonces su padre le dice,
es que el semáforo está en rojo, tenemos que esperar. Y ya Kenji empieza a ponerse nervioso. Claro, ahí, a ver, según dice Kenji, yo no lo he visto con mis ojos, pero en Colombia tampoco es que se preocupen tanto por si el semáforo está en rojo, ¿no? Sobre todo si es de noche y no viene nadie, ¿no? Y yo le decía, papá, pero es que no viene nadie, nadie nos va a ver, podemos cruzar. Y entonces su padre le miró fijamente a los ojos y le dijo, Jibunga miteirundaro. Jibunga miteirundaro. Esa es una frase súper japonesa. Y significa, yo sí me estoy viendo a mí mismo, ¿verdad? O sea, el padre de Kenji no necesitaba que otras personas le vieran para hacer o no lo que él consideraba correcto, porque nacía de su interior. Y eso es gracias a los principios. Así que yo os invito a que saquéis vuestro lado más samurái. El honor, la honestidad, ¿no? Esos valores, la sinceridad. Y que los apliquéis en vuestra vida como si fuera un camino, una luz que os ilumina en el camino. Y siempre que tengáis dudas sobre algo, consultar. ¿Esto va acorde con mis principios? ¿Esto es lo correcto? Y la respuesta llegará pronto, muy pronto. El siguiente pilar es Ikigai. Ikigai es una palabra japonesa que está compuesta de dos partes. Iki significa vida, Gai significa efecto o resultado, pero los japoneses la traducen más bien como el sentido de la vida o aquello que tu vida hace que tenga sentido. Muchas personas llegan al punto en el que aparece esa pregunta que nos ha atormentado durante siglos. ¿Y yo qué he venido aquí? ¿Qué he venido a hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi sentido de la vida? Y cuando no encontramos una respuesta a esa pregunta, aparece un gran vacío en nuestro interior. Yo tenía claro que mi Ikigai estaba relacionado con Japón. Y durante mucho tiempo me embarqué en un proyecto de importación-exportación que no me hacía sentir pleno. Y trabajé casi hasta la extenuación durante 3 años, hasta que llegué a un punto de inflexión en el que tuve que replanteármelo todo. Y tuve que decir, a ver, ¿a mí qué es lo que realmente me gusta de Japón? ¿A mí qué es lo que realmente me hace vibrar con Japón? Y entonces me di cuenta de que no estaba relacionado con el trading, con el import, export y con las reuniones de negocios. Estaba más relacionado con la cultura, con su naturaleza, con sus templos y jardines. Y así fue como mi hermano y yo fundamos Descubriendo Japón, una agencia pensada para conectar con la esencia del país y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. Y desde que empezamos ese primer viaje iniciático, ¿vale?, al año siguiente montamos 4, al año siguiente montamos 8, al siguiente 14, y este año llevamos 20 viajes en marcha y un equipo de 5 guías que trabajan en Descubriendo Japón. Y cualquiera que entre en nuestra web verá que a día de hoy tenemos más del 80% de las plazas del 2019 vendidas, y estamos en febrero. Y esto no es porque tengamos el mejor producto, aunque bueno, yo creo que sí lo tenemos, ¿no? Pero no es por eso, es porque la gente que hablaba con nosotros veía a 2 personas que cuando hablaban de Japón se le iluminaban los ojos. Y eso es gracias a que nosotros vivimos acorde a nuestro Ikigai. Así que si no lo habéis encontrado todavía, yo os animo a que lo busquéis, porque será una de las mejores inversiones de tiempo que podáis hacer. Último pilar, actitud. Para mí la actitud es el comportamiento que decidimos adoptar según la situación en la que estamos. Y digo elegimos porque es una elección. Sé que muchas veces no podemos elegir qué es lo que nos sucede. No podemos elegir que nos pase esto o aquello, pero siempre podemos elegir cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Eso siempre está en nuestra mano. Ver el vaso medio lleno o medio vacío. El vaso es el mismo, el agua es la misma,
Es la persona la que cambia. Uno lo ve medio lleno y otro lo ve medio vacío. Y las circunstancias son exactamente las mismas. Y os voy a poner un ejemplo de actitud que todo este periplo con Japón me ha regalado y que a mí personalmente me ha enseñado mucho. Un día me llamó un chico, Manuel, me llamó por teléfono y quería contratarme para unos servicios que hasta ahora yo no estaba proporcionando. Y no penséis mal, no eran ese tipo de servicios. Que ya veo que hay algunas mentes por ahí. Quería que me convirtiera en su asesor personal de viajes y que le ayudara a planificar el viaje que él y su pareja, Cristina, querían hacer. Y que le ayudara con los itinerarios, con la reserva de hoteles, con muchas cosas, ¿vale? Pero había una peculiaridad, y es que Cristina estaba en silla de ruedas. Claro, todo eso lo cambia todo. Los hoteles tienen que estar adaptados, el lugar que visitas tiene que estar pensado para que se pueda hacer en silla de ruedas, tiene que haber muchas peculiaridades que yo desconocía, nunca lo había hecho. Entonces todo lo que vino a la cabeza al principio fueron dudas. Dudas, no sé, yo esto no... Pero cuando le planteé mis dudas a Manuel, fue cuando me di cuenta de la talla de la persona con la que estaba hablando. Porque Manuel no veía tanto obstáculo. Para él en su mente era todo fácil. No, Marco, no te preocupes, esto lo hacemos así, lo hacemos allá, tal. Yo me quedé alucinado. Entonces, cuando llevé 10 minutos hablando con él, le dije, mira, Manuel, no lo he hecho nunca y no sé cómo va a salir, pero voy a hacer todo lo que pueda por ayudaros con ese viaje. Solo por esa actitud que me deslumbró, esa actitud de fuerza, de superación, ¿no? Y juntos planeamos todo el viaje, lo hablamos todo, diseñamos los itinerarios y al final se fueron a Japón 21 días, lo recorrieron de arriba a abajo, llegaron a sitios donde ni viajeros expertos se plantean con ir. Había veces que me mandaba un mensaje por WhatsApp, oye, que los japoneses no me dejan entrar aquí con la silla. Entonces yo le escribía un mensaje en japonés y luego él se lo enseñaba a los japoneses y decían, ah, vale, pasa. Y Manuel decía, no sé qué me ha puesto este tío aquí, pero me ha abierto la puerta. Cuando Cristina tuvo el accidente, ellos eran unos viajeros empedernidos. Y en ese momento se podían haber planteado, pues quizás ya no voy a poder volver a viajar así, porque ellos no eran los clásicos viajeros corrientes que van al turisteo, ¿no? Ellos iban a vivir el país, a meterse donde nadie iba, y claro, eso con la silla de ruedas pues puede ser más complicado. Pero decidieron que no iban a dejar de hacer lo que les gustaba, y han seguido recorriendo el mundo. Yo a veces les llamo, y no sé si están en Colombia, en Tailandia, o sea, me han contado cada anécdota que digo, bueno, ¿cómo os metéis ahí? O sea, locuras. Hoy en día son dos personas que inspiran a otros a darse cuenta de que al final la mayor parte de las cosas dependen de nosotros mismos y de nuestra actitud y de cómo afrontamos lo que nos sucede. Para mí esta actitud de Manuel y Cristina, yo la llamo resiliencia, que es la capacidad de renacer fortalecido ante la adversidad. Y como esta hay otras muchas. Y si las adoptamos, se convertirán en la llave que nos darán nuestros sueños. Bueno, hasta aquí ha llegado el sistema, ¿vale? Esto nos ha sido un repaso de los 9 pilares. Por cierto, tengo la suerte de poder contar con Manuel y Cristina aquí en la presentación. Muchísimas gracias por venir. Dos regalos que me hizo Japón, entre otros muchos. Bueno, ¿cómo sería vuestra vida? Tratar de visualizar un poco cómo sería vuestra vida si os acercarais un poquito más de lo que ya estáis a cada una de estas 9 áreas. Yo estoy seguro de que vuestra vida mejoraría sustancialmente. Para mí, mi mayor deseo con el sistema Hanasaki es que encontréis una forma de vivir más tiempo, más felices, y que por el camino os sintáis realizados.
Yo me gustaría compartir con vosotros una reflexión que escribí para el libro. Y si no os importa, os la voy a leer aquí ahora. Hace tiempo tuve un sueño que posiblemente nunca llegue a haber hecho realidad, porque requiere de mucho tiempo. Un sueño que casi seguro es imposible. Imaginé un mundo sin barreras, en el que sus habitantes se consideran a sí mismos como ciudadanos del mundo y no del país tal o cual. Un lugar en el que las personas se apoyan las unas a las otras. Un sitio donde no destruimos nuestras grandes creaciones. Un espacio en el que no hay guerras y todos se esfuerzan por conseguir una prosperidad que poder compartir. Sé que es mucho soñar. Sé que todas las señales indican que jamás ocurrirá. Sé que es una utopía. Pero ¿y si fuera posible? Hasta que podamos conocer la respuesta, yo por mi parte he decidido vivir haciendo todo lo que esté en mi mano para convertir el sueño en realidad. Y el sistema Hanasaki es de alguna forma el aporte personal de un ingenuo que lucha contra el sentido común. Para terminar, me gustaría hablaros de la palabra Hanasaki. ¿Qué significa Hanasaki? ¿Por qué puse la palabra Hanasaki al sistema? Hanasaki es una palabra compuesta de dos kanjis. Hana significa flor, Saki significa que florece. Es el sistema de la flor que florece. Porque mi idea es que a través de las enseñanzas, o en parte gracias a ellas, vosotros podáis hacer florecer la mejor versión que lleváis dentro. O como se diría en japonés, Hana mitai ni saite kudasai. Y para terminar, me gustaría dedicar unas pequeñas palabras a una persona que no está aquí hoy y que para mí es muy importante. Es una persona que me ayudó a conseguir todo lo que he conseguido hasta ahora. Lo hablé todo con ella, lo planifiqué todo con ella. Ella me ayudó en todo y me aconsejó siempre desde la mejor de sus intenciones. Y sé que para ella sería un momento de suma felicidad poder estar en esta presentación. Y esa es mi madre. Había pensado en poneros una canción japonesa. Yo escuché esa canción por primera vez con ella, en un concierto de un grupo que se llama Drum Tao. Drum Tao es un grupo japonés muy famoso que toca un tipo de música que se llama taiko. Generalmente se toca con tambores, es una música muy animosa. Y todo el concierto fue un espectáculo visual, pero llegó un momento en el que el espacio se puso a oscuras, en el que se iluminó una luz y tocaron una canción con un instrumento que se llama koto, que es como una base de madera con unas cuerdas, que a mí, junto con mi madre al lado, a puntito de irme a Japón, me hizo sentir una sensación que no podría describir con palabras. Me gustaría poneros esa canción aquí. Sé que con 2 bebés en la sala va a ser complicado mantener el silencio, pero me gustaría que la escucháramos juntos, que hiciéramos esos 3 minutitos de silencio y que os dejarais llevar por la música. Podéis hacerlo con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, como queráis, ¿vale? La música para mí es uno de los elementos principales para dominar las emociones.
Y en el libro no aparece, pero siempre en mis viajes hablo a la gente de que la música es uno de los grandes recursos que podemos usar para dominar nuestras emociones, para hacernos crecer, para hacernos estar tranquilos. Y quiero compartir esta canción con vosotros, porque creo que de verdad es una canción muy especial. ¿Os ha gustado? Sé que ella la habrá escuchado allí donde esté. Así que hemos llegado al final de mi presentación. Vamos a hacer ahora una ronda de preguntas. Si alguien quiere preguntarme alguna cosa concreta del libro o alguna cosa que quiera saber. Y después voy a firmar el libro a todos los que queráis que os lo dedique. Y como no podía ser de otra forma, no voy a hacer la clásica dedicatoria y la voy a hacer al más puro estilo japonés, ¿vale? Así que os garantizo que va a valer la pena esperar para tener vuestra dedicatoria. Muchas gracias.